Grabando. Gracias, Bruno. Oh, Fernando me quiere hackear. Me hackeó, güey. Bueno, por patente soy algunos audio, cámara o algo. ¿Se ve el otro? Ya. Lo primero que vamos a hacer es releer el enunciado para que todos nos acordemos de qué estamos hablando. Comenzó la vacunación COVID-19 en la región de la Araucanía. Para tal acción se le ha contratado a usted para realizar un sistema en Arduino que realice lo siguiente. Usted va a utilizar un sensor de luminosidad y de distancia para comprobar el estado de la vacuna antes de ser inyectada. Es decir, va a utilizar fotoresistencia. Y verificará que se mantenga el distanciamiento entre las personas que se van a vacunar. El sistema generado medirá la emisión lumínica de la vacuna al sacarla del envase original y por otra la distancia entre el estado de los vacunados. El tiempo de prueba será un día corrido, inyectando cada 30 minutos. En total 24 mediciones lumínicas, 24 mediciones de distanciamiento. Una vez almacenados todos los datos, deberá comenzar la prueba y verificación. Si la diferencia entre las diferencias almacenadas, entre las distancias almacenadas son menores a 100, encenderá una luz roja de alerta. Si es menor, deberá encender una luz. Si el valor lumínico de cada vacuna es mayor a 200, encenderá una luz roja, ya que la vacuna viene en un mal estado y no puede suministrarse. Si es menor, deberá encender una luz amarilla, eso significa que todo está en orden. Para imprimir la menor distancia y la mayor distancia, debe imprimir la menor distancia y la mayor distancia entre cada persona, y deberá imprimir el valor de ambas matrices almacenadas para asegurar que la información entregada es la correcta. Ese es nuestro enunciado. Vamos entonces a la primera resolución, que es la de Fernando. Ejecutémoslo y veamos qué hace. Tenemos esto. Distancia, distancia mayor. Ya podemos ver que claramente me calculo la distancia mayor, la distancia menor por lo visto no, porque en ningún momento tenemos distancia de cero. Si se dan cuenta abajo dice distancia menor, yo lo estoy moviendo por los 200 centímetros. Y la matriz, o sea, los dos arreglos no los muestro. Vamos a ir viendo el por qué, lo vamos a ir solucionando. En primer lugar, vamos a echarle una mirada a su código en general. Tiene su eco trigger, que son las cosas que se copian y se pegan. Tiene dos arreglos, uno de vacunas y el otro de distancia. Las luces respectivas, verde, rojo, amarillo, ¿cierto? El fotoresistor. Es decir, tiene inicializadas las variables que nosotros vamos necesitando. Sé que lo repito harto y lo voy a repetir de nuevo. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, interrúmpame. Dígame, profe, ¿sabe que no entiendo qué hizo aquí? ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo acá? Y vamos bien. El primer paso es activar la consola. Pin mode, ¿cierto? El fotoresistor, la consola, los LEDs y iniciar los LEDs en apagado. Ya esto es estándar para poder decir el sistema va a funcionar. Luego, ¿qué hace? Llenar arreglo, buscar mayor, buscar menor, diferencias y comienza a imprimir. Ahora tenemos que ir viendo, porque dentro del loop lo único que hace es llamar a los métodos para que hagan el trabajo. El primer paso entonces es llenar arreglo 1, que lo que hace es leer datos de tipo fotoresistor, ¿cierto? Utilizando el analog grid, lo tira a un valor y ese valor lo guarda en backup y después espera 100 milisegundos. Si el valor es mayor a 200, imprime, o sea, enciende una luz roja y si no, enciende una luz amarilla. Es decir, aquí en el momento en que el dato ingresa, enciende o apaga. Entonces yo debería poder ver eso, que no me fije en las luces. Algo que no estoy viendo esto. Y aquí nos pillamos con un pequeño problema. Y como pueden ver, una vez que las luces se encienden, no se apagan. Cuando nosotros cerramos un método que enciende luces, en este caso, por ejemplo, al final del for, digital white, rojo, low, digital white, amarillo. Siempre que nosotros juguemos con luces, tenemos que recordarnos después que tenemos que apagarlas. Porque si no las apagamos, pasa lo que vimos recién, porque la primera vuelta nos entrega información relevante y ya después no nos entrega nada. Entonces, ojo con ese tipo de cosas.
Y ahora, claro, este sensor ahora se va a encender o se va a apagar. Entonces, si se dan cuenta, se enciende un poquitito la amarilla, se enciende un poquitito la verde. Pero apenas se alcanzan a notar porque las diferencias de luminosidad, o sea, de tiempo son muy chicas. Pero ahora está encendiendo y apagado. Primer problema que detectamos lo solucionamos. Lo que hace Fernando entonces es generar el arreglo. Cada vez que guarda un dato, comprueba si es mayor a 200 y enciende la luz respectiva porque eso es lo que dice el enunciado. Dice, si la diferencia entre las distancias almacenadas son menores a 100, encenderá una luz roja de alerta y si es que no, encenderá una luz verde. Si para la luminosidad de cada vacuna es mayor a 200, encenderá una luz roja, pide perdón, ya que la vacuna viene en mal estado y no puede suministrarse. Entonces aquí está haciendo esa parte. Luego en el segundo, llenar arreglo 2, lo que hace es entregarle el arreglo de distancias y hacer exactamente el mismo procedimiento. Y le pone su respectivo delay. Yo aquí tengo dudas si es que la distancia se está guardando. Ah, sí se está guardando, porque acá la distancia mayor está ahí. Dan cuenta lo que hace es leer el dato a distancia del método que ustedes tienen que copiar y pegar. Este de nuevo se copia y se pega. Solo para reforzar el pensamiento lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el chat de nuevo. Y se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Esta cosa te va a revolver un dato decimal que corresponde a la distancia. Listo. No necesitan saber mucho. Entonces lo que hace es simplemente llamarlo. Acá, en leer dato a distancia, lo llama y lo guarda en dato y ese dato pasa al arreglo en la posición contador, porque su ciclo es de cont 0 con menor a total, cont igual con más 1. Entonces, su contador se llama cont, por lo tanto, el dato va a la posición cont. Luego se espera de 100 milisegundos. Entonces, esto está bien. Esto aquí está bien, excepto por el pequeño detalle que no apagaban las luces, pero en general está bien. Luego nos vamos a las diferencias de las distancias. ¿Qué son diferencias de distancia? Si la diferencia entre las distancias almacenadas son menores a 100, encenderá una luz roja de alerta. Si es menor, encenderá una alerta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen diferencia de distancia? Crea una diferencia. Ese no lo entendí muy bien. Sí, ese estaba mal redactado. Lo admito. A lo que quería hacer referencia es que cada dato, es decir, yo leía a la primera persona y después leía a la segunda. Si es que entre la primera y la segunda no había un valor o sea, una diferencia de 100, lanzaba la luz roja. Esa era la idea principal. Pero sí puede haber ocurrido que lo haya expresado mal. En este caso, según estoy viendo, está bien resuelto, porque lo que está haciendo, si se dan cuenta, es recorrer el ciclo, ¿cierto? De I0 a I24, de I más 1, es decir, va de 1 en 1, suma, o sea, ¿qué resta? Bueno, aquí, si es diferencia, debería ser resta, pero está haciendo la suma. Si la suma es menor a 100, se enciende el rojo. Si la suma no es menor a 100, se enciende el verde. En este caso yo creo que debería ser resta, porque es diferencia, pero se entiende más o menos la idea de lo que está haciendo. Se dan cuenta, lee el dato I con el dato I más 1, porque nosotros ya tenemos nuestro arreglo lleno. Entonces, podemos acceder al dato que viene a continuación. Pero hay un pequeño detalle que tenemos que tener cuidado. ¿Quién me puede decir cuál es el, no error, pero sí detalle que tiene esta línea de código hacia el ojo? Aparte del valor absoluto. Buen punto, no lo había considerado. Esa. Por favor, sin miedo, si alguien me puede decir lo que es. Bueno, en realidad, les doy unos segunditos para que lo piensen. ¿Quién lo contesta así? Un cariñito, obviamente. ¿Nadie? No lo guardé. No, no va por ahí. Me puse nervioso. Faltó el I más. No, Julián, porque el I más se reemplaza. El I más es esto mismo. I igual I más 1 es igual a I más. Tampoco el nombre del arreglo. El nombre del arreglo está bien. Porque es distancia. Okay. Ya. Dado que están empezando a tirar así, les voy a contestar yo. ¿Qué sucede? El arreglo dentro de los paréntesis. Profe, creo que el 24. ¿El qué? El 24, ¿o no? Porque tomaría 25 posiciones cuando dice distancia y más uno.
Muy bien. Deja de anotarte el tiro que se me va a olvidar. Listo. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Exactamente. Si es que nosotros lo que tenemos es un arreglo, ¿cierto? Un arreglo que se mueve desde la posición 0 a la posición 23, porque es de tamaño 24. Entonces, cuando este valor esté en 23, va a tratar de acceder a la posición 24. Y la posición 24, como ya sabemos, no existe dentro de un arreglo de tamaño 24 porque siempre llega a la n-1. Entonces, esto debería llegar a 23. Porque como está comparando siempre con el siguiente, voy a hacer la muestra en nuestro querido Excel una vez que anota Sebastián, porque si no se me va a olvidar. Décimas. Sebastián Aviagada. Felicidades, ya. Vamos a abrir el Excel y vamos a ver a qué me refiero. Tiramos nuestros 24 datos, ¿cierto? Los copiamos y hacemos la pega de... Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí básicamente es recorrer el de la posición en la que nos encontramos y el de la posición siguiente. Es decir, yo estoy haciendo esto. Estoy tomando de dos en dos. Si yo estoy parado acá, estoy tomando estos dos. ¿Cierto? Ahí sí, si yo estoy en la primera, lo que estoy haciendo es comparar el primero con el segundo. Entonces estoy tomando estos dos. Con el segundo estoy tomando el segundo con el tercero. El tercero con el cuarto, el cuarto con el quinto. Y así, vamos tomando de uno en uno. Entonces en el momento en que nosotros lleguemos a la posición 9, va a tomar el 9 y el 10. Cuando nosotros lleguemos a la posición 20, va a tomar el 20 y el 21. Cuando nosotros lleguemos a la posición 23, que recuerden que esto está corrido 1, porque en los arreglos de... Vamos a y ya con esto está pasando. Cuando estemos parados en la posición 21, nos va a tomar el 21 y el 22. Cuando estemos parados en la 22, el 22 y el 23. ¿Cierto? Y cuando estemos parados en el 23, va a tomar el 23 y el 24. Y aquí no tenemos nada. Esto está fuera del arreglo. Por alguna razón, igual se podría poner i igual 1. No. O sea, sí, pero no. Al tiro explico el por qué. Pero antes de que se me vaya esta idea. ¿Por qué no le tira error a Fernanda este tipo de problemas? Porque por alguna razón Tinkercad no los detecta como problemas y trata de acceder a otra dirección de datos. Pero esto no puede ocurrir, porque si nosotros estamos parados aquí, no podríamos pararnos acá, que es donde se estaba tratando de parar Fernanda sin darse cuenta. Entonces tiene que estar en i igual 0 y menor a 23, si es que vamos a ir al siguiente. Y recuerden, aquí estamos yendo al siguiente, está sumando 1 al tiro. Entonces estamos tratando de pararnos aquí en el paso de adelante. Con respecto a lo que dice Leandro, podría tener un i igual 1, i 24. Sí hay una posibilidad de hacerlo así. Lo único que habría que cambiar es este signo. ¿Se entiende la diferencia con el cambio que hice con esto de aquí? ¿Por qué el signo menos está aquí? ¿De qué nos sirve el signo menos aquí, mejor dicho? Para retroceder una posición. Exactamente. Si nosotros estamos diciendo que vamos a partir desde el 1, a nosotros nos interesa mirar hacia atrás. Porque nos interesa ver el dato anterior, pues en este caso. Y a la larga va a ser lo mismo que pararnos acá y mirar el de acá. Entonces, va a ir hacia arriba. Va a ir así, va a ir así, va a ir así, va a ir así, va a ir así. Y así hasta llegar abajo. El momento en que llega abajo va a estar en la posición 23, que está bien. Que está bien que esto sea menor a 24, porque en el momento en que llega a 24 se sale. Pero aquí no nos podemos parar en el 0, porque si nos paramos en el 0 y hacemos así, nos salimos de nuevo de nuestras líneas. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Puede ser así o puede ser con el 0 hasta 23. Todo depende de cómo lo queramos ver. Ambas soluciones son igual de válidas, ¿ya? Y bueno, lo que hizo Fernando después fue simplemente realizar la resta, que como me dijeron por ahí, habría que aplicarle valor absoluto, ¿cierto? Para asegurarnos de que nos entrega el valor, la diferencia real. Hacemos la resta, y esa resta, si es menor a 100, encendemos la luz roja, y si no, encendemos la luz verde. ¿Ya?
¿Se entendió este método de aquí? O si no, como para la otra vuelta. Con confianza, ustedes saben. No van a tener, no los puedo poner nerviosos a esta altura, sí. Ya me han visto haciendo cada estupidez y ya podría dar un poquito más igual. Y por favor, pregúntenme. No sé si están todos claros o nadie entiende. Y me da miedo ese punto medio. Mira el chat. Ya, todo claro y se sabe. Fernando también. Bien. Bueno, y el resto, asumiré que también. Bueno, entonces seguiremos avanzando. El método de acá lo tenemos listo. Es la parte que está aquí. Ya, en diferencias. Diferencia de distancia. Entonces ahí lo que le va a entregar va a ser la diferencia. Aparte de utilizarla para encender las luces, la va a entregar para poder imprimirla. ¿Ya? Ah, ya sé cuál es el problema de la impresión de los métodos. Lo vamos a ver al final. Ahora buscar mayor, que es el siguiente método que utilizo. Asumo que aquí usaste los métodos que estaban hechos. Y lo puse solo en una posición. Exactamente. El buscar mayor y el buscar menor, cada vez que lo utilicen no va a cambiar. Estos, por favor, utilícenlos tal cual y le adaptan los nombres, por favor. Se dan cuenta que le cambió los nombres a distancia total y listo, está hecho. No hay mucho más que cambiarle, porque asigna el mayor, y el mayor absurdo, que en este caso es cero, recorre todo el arreglo, compara, guarda el mayor y lo retorna. Y el menor hace lo contrario. Y aquí está el error del menor, precisamente. ¿Por qué esto es un error en el menor? Si aquí está bien. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el mayor y el menor? Para que uno corresponda a cero y el otro no. El menor siempre quedará en cero. Exactamente. Ambos tienen. Bien, bien. Exactamente, exacto. Menor arreglo cero, esa otra posición. Hay dos alternativas. La primera es, en este caso se llama distancia cero, es decir, partir desde el primer dato y empezar a comparar, asegurándonos de que vamos a estar dentro de nuestro rango de datos. O la otra opción se le conoce como el absurdo. ¿Qué datos se manejan en el sensor de distancia? Veamos. ¿Cuál es nuestro dato menor? Que es lo que nos interesa ahora. Nuestro dato menor es 30 y tantos centímetros. 10, 9, 3, 2. Ya llega hasta 2. No hable que llega hasta 2. 2,7. Entonces nuestro valor inicial del menor siempre tiene que ser menor que o sea, mayor que el menor posible. De tal manera que siempre se cambien. Lo que ocurre acá. No, nosotros siempre vamos a tener datos mayores a cero. Entonces, ¿por qué cero nos sirve? Porque siempre todo valor va a ser mayor a cero y el primer cambio se va a hacer automático. Entonces, en este caso, o se pone el primer valor del arreglo, o se pone un valor totalmente absurdo. Como ese. De tal manera que siempre, independiente del valor que le pongamos, se va a cambiar. Y si nos damos cuenta, ya la distancia menor y la distancia mayor ya cambiaron bastante. Llevo rastreando ese error como por 4 semanas. Pero es práctica, no es práctica, es práctica. Ya. Entonces, ojo con el buscar menor. Si ustedes quieren ponerle un valor, pónganle un absurdo. Si sabemos que esto llega hasta 200 y tanto, pónganle un 7000, un millón. Si esto llega a 300, póngale un 1000, un 5000. Cosa que sea imposible que el valor no se cambie. ¿Ya? Ojo con eso. Luego, ¿qué nos queda? Leer dato de distancia, que es un método que ya está hecho, así que tenemos que volver arriba. Y aquí empezamos con a ver el tema de las impresiones. Y aquí vamos a ir a nuestro querido Rigel. Creo que tengo que leer la pauta de los métodos, no la tendré. ¿Carga? Ya que ustedes tienen en campus. Enunciado. Ejemplo, funciones de arreglo. ¿Tiene que ser esto? Esto es. Ya. ¿Qué estoy mostrando en pantalla? Si es que se me cambió la pantalla. ¿Estoy mostrando en PPT?
el PPT. Ya. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Por favor, que alguien me lo describa un poquitito. La impresión de un arreglo. Exactamente. Para imprimir un arreglo, nosotros no podemos imprimir solo una posición, que es el problema que tiene Fernando. Nosotros acá podemos ver claramente cómo ella imprime la posición 24 y listo. Y no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que utilizar un método que se encargue de eso, que lo vamos a dar más rapidito, mirando el RG. El mostrar tiene un desarrollo ya. Void mostrar. Que recibe un arreglo y un total. Por igual 0 y menor a total. Más. Vamos a marcar como está acá. Si se dan cuenta, lo único que cambié es el i por el con. Es lo mismo, de hecho, para que vean, vamos a igual. Es lo mismo. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Imprimir. Que es lo que estaba haciendo acá Fernando, es cierto que es el vacuna 24, pero en general. Serial.println arreglo. Y así vamos a recorrer nuestro arreglo y recorriéndolo vamos a ir imprimiendo posición por posición, porque recuerden que para acceder a un dato tenemos que ir a la posición de ese. Y aquí está nuestro método que nos permite imprimir, que se llama mostrar. Entonces ahora en vez de tener esto de acá, ¿qué tenemos que hacer? Llamar al método mostrar. Y lo mismo acá. ¿Qué tenemos que pasarle? Distancia y el tamaño que es 24. No, este es vacunas. ¿Se podría imprimir directamente desde donde se llena el arreglo? ¿Te refieres a meto un valor, lo voy imprimiendo, meto un valor, imprimo, meto un valor, imprimo, meto un valor, imprimo? ¿Así? Sí, se podría. Depende de cómo estés creando el enunciado, porque en este caso que estaba haciendo las dos lecturas al mismo tiempo, bueno, en este caso no, bueno, pero hay personas que pueden hacer las dos lecturas al mismo tiempo, y si estás haciendo eso se te van a intercalar los datos y te va a quedar feo. Pero sí, se puede, no hay problema. ¿Qué estaba haciendo yo? Se me fue la onda. Ah, ya me acuerdo. Esto es vacuna. ¿Vacunas o vacunas? Vacunas. Y este de acá, ah, mostrar distancia 24. Yo fui el de los dos a la vez y sí quedaba feo. ¿Viste? Hay un ejemplo. Queda feo si es que uno imprime los dos a la vez. Ya. ¿Qué más falta corregir acá? Si se dan cuenta aquí. Ah, no, no he dicho nada. Tengo un ojo a ver qué sale. Dice mostrar no está declarado. ¿Cómo le puse entonces? No está declarado. ¿Ahí? ¿Sí lo veo? Ah. Double int. Y le pongo un punto y coma. Voy a mostrar error espectro paréntesis. No, con un paréntesis. Pero para ver el paréntesis que me vaya bien. Ah, ah, ahí sí. Y ahora nos vamos acá. Y como no he movido nada, obviamente la distancia y los datos no cambian. Aquí lo vamos a detener. Y podemos ver cómo esta vez sí se generaron los datos como corresponde. Esto fue lo que hicimos antes y ahora empieza. Matriz de vacuna, tanto, 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 tanto. Matriz de distancia, tanto, 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 tanto. Distancia mayor, tanto, distancia menor, tanto. Y obviamente si yo voy jugando con esto va a cambiar. ¿Ven? Como empiezan a cambiar los valores y se empieza a jugar con esto, va a ocurrir lo mismo con el primero. Ven, ahí se nota cuando empieza a jugar con los datos. Y ahí estaría el código funcionando. ¿Dudas con esto? Este es netamente código. Ahora vamos a ver otro ejemplo de ustedes que tenga RG, lo vamos a ir viendo paso a paso y vamos a ir viendo la solución. Antes de resolver, consulta en caso de que haya en Fernanda, ¿hay algún problema si yo dejo este enlace para que el resto de los chicos pueda acceder? Ningún problema.
Muchas gracias. Prueba 3, 2022. Resolución. Va. ¿Qué están tus créditos? Dice Fernanda Jara. Clarito. Entonces vamos a Tinkercad. Circuitos. Lo voy a dejar al tiro para que ustedes puedan acceder. Ay, no me deja. Oh. Ah, sí, sí, me lo he hecho. No sé por qué. Hay veces que no me deja. ¿Se dan cuenta? No puedo bajar. No puedo acceder a las opciones de abajo. Ahí. Vamos a ir entonces al campus. Vamos a crear una sección nueva para que no se mezclen las cosas. No, que no. Dice, no puede crear una sección. Uf. También no. Y no voy a subir ahí mismo ya después de esta cuestión. Ese material no es mío en todo caso, yo me lavo las manos. Solución prueba 3, semestre pasado. Fernando. También hay créditos, muchos créditos. Ya. Quedó subido para que puedan hacerle una copia y echarle una mirada y manosear el código como ustedes estimen conveniente. Antes de pasar al código de alguien más, ¿alguna duda con el código de Fernando? ¿Alguien que me quiera hacer alguna consulta, no? ¿Nada de nada? Bueno, entonces pasemos al siguiente. Se acabó el minuto de fama de Fernando. El siguiente, creo que había sido David el que había dicho. Gracias, porque me retiro. Ok, disfruta el viaje a la U. Sácale foto a la U es bonita. Lo he hecho de menos. Profesor transferido. Estado de envíos. Y David había dicho que se ofrecía amablemente, así que vamos a calzar. Plantilla PPP. Link de Arduino TXT. Cerramos esto. Link de Arduino. Abrimos acá. Esto se va. Acá, copiar y modificar. Y la plantilla. Y ya. Ahora podemos compartir de nuevo. Volvimos. Vamos de vuelta. Bueno, aquí podemos ver que David sí lo resolvió el origen. Vamos a ir echando una mirada paso a paso y vamos a ir comparando con otras posibles respuestas. Idealmente de ustedes más que de mí. Vamos a abrir el chat. Ya tenemos el enunciado no ha cambiado, obviamente. Así que pasemos al análisis. Diseñar un sistema de Arduino en Arduino con fotoresistencia y ultrasonido con el propósito de llevar a cabo una campaña de vacunación de la forma correcta y bajo todas las condiciones que esto conlleva. Me parece una descripción bastante general, que a la larga es lo que se busca. Aquí no buscamos decir, va a utilizar tantos sensores, va a utilizar tantos pasos, va a leer tantos datos, va a encender tal, no. Aquí diseña un sistema que haga tal cosa. Y ya está entregando la información de cara a una persona que no sea nosotros, que no sea programador. Entonces ahora vamos viendo. La entrada, N1, valor de la fotoresistencia, N2, valor del ultrasonido. ¿Está bien? Pero aquí ya me entra una pregunta. ¿Estas entradas son generales del sistema? O sea, ¿son generales por cada vuelta? Entonces, le ponemos por cada vuelta, para diferenciarlo. ¿Ya? Y si es que quieren ponerlo, esto ya queda a decisión de cada uno porque lo larga de información para ustedes por cada vuelta 24 horas. Pero decisión de cada uno. Entonces tenemos que por cada vuelta se va a entregar el N1 y el N2. En la prueba hay que hacer esa distinción, idealmente sí. Porque pongámonos en otra situación. Imagínense que yo en vez de pedirles 24 datos exactos, yo les hubiera dicho
el usuario debe ingresar por pantalla cuántas personas se vienen a vacunar el día de hoy. ¿Cómo cambia la historia? ¿Pasamos a tener entradas generales o no? No es que lo estoy ignorando, es que acá está el chat. Otra entrada. Ahí N sería la entrada general, exactamente. Entonces, para esas situaciones es necesario que ustedes me clarifiquen cuáles son las entradas generales y cuáles son las entradas por cada. ¿Ya? Entonces, es bueno que se haga esa distinción siempre. En este caso sí, por ejemplo, como las entradas están correctas, esa sería la diferencia de tener 4 puntos, que es el total, con respecto a 3 puntos, que es el incompleto. Poca la diferencia, pero está. Dicho eso, pantalla de entrada efectivamente no tenemos, porque son datos que se leen, pero que no se leen por consola, sino que se leen directamente desde los sensores. Luego, ¿cuáles son los procesos? Inicializar variables, leer datos y guardar datos, analizar datos, encender luces, mostrar resultados. General, muy general, lo cual es importante. Los procesos tienen que ser genéricos. Luego dice encender luz roja si la diferencia es menor a 100, encender luz verde si es mayor a 100, encender luz roja si la vacuna es en mal estado, si la vacuna en buen estado, M1 menor distancia, M2 mayor distancia, foto arreglo fotoresistencia, ultra arreglo ultrasonido. Bien, información clara, concisa, un poquito largo, pero entrega toda la información, así que bien. ¿Cuál es la pantalla de salida? La mayor distancia es tanto, la menor distancia es tanto, la matriz lumínica es tanto, la matriz de distancia es tanto. ¿Se condice esto de acá abajo con esto de acá arriba? ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué aquí hay 4 y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Alguien que no sea David que conteste, porque David es su ejercicio, así que tendrá su lógica. Porque el alumno se puede imprimir, exactamente. Cuando nosotros hablamos de salidas y de pantallas de salida, la salida es toda información que se entrega de parte del sistema al usuario, donde nosotros también vamos a ver las luces, porque el alumno va a entregar información, pero no entra dentro de una consola. Dentro de la consola lo único que entra son los datos numéricos. Entonces, por eso está esta pequeña diferenciación. Aquí tenemos 4 y acá tenemos 7, y ambas son salidas, pero una es una especificidad de la segunda. ¿Ya? Y dentro de la función está leer, guardar, leer datos y guardar, analizar datos, ver condiciones para entregar resultados, mayor, calcular el mayor, menor, calcular el menor. Bien, vamos a ver qué hace con esos métodos. Primer método, el programa general. Inicializa las variables, ¿cierto? Verde, rojo, amarillo, restore, eco, trigo. La estándar. Luz propia de Arduino, bien. Leer, guardar, llama a leer, guardar. Analizar datos, llama a analizar datos. Y mostrar datos, print M1, print M2, print foto, print ultra. Hagamos esto más bonito, sí. Pongámosle un poquito más de cariño, vamos a estar haciendo las cosas así. Más allá del contenido del cuadro, hay un detalle aquí que yo necesito que ustedes vean y que me digan si está correcto o está incorrecto. Es este de aquí. Respecto a lo que conversamos recién en el ejercicio de Fernando, ¿esto está bueno o está malo? Está malo, dice Fernando. ¿Por qué? ¿Me iría con print? Porque hay que llamar al método. Eso es una respuesta más directa. No iría con print, exactamente, porque aquí estamos imprimiendo solo un dato de la posición contador y el contador aquí ni siquiera existe, aquí no tenemos ningún cont, no tenemos nada. Entonces no podemos llegar y tirar esto aquí como el caso de David y el caso de Fernanda, un error común, sino que tenemos que ocupar el método a mostrar que ya hemos visto que tienen subido, que cerré recién. Y ahora voy a tener que abrir de nuevo porque lo cerré y soy una persona muy lista. Tenemos que ocupar el método mostrar que tenemos acá, ¿ya? Ya con pegar esto acá está listo. Y aquí ustedes hacen mostrar. Me voy a arreglar esto en 30 segundos. Porque se hagan una idea y se acostumbren a utilizar los métodos que están hechos en el PPT. Y listo.
Si imprimieron los dos arreglos, ¿cuánto me demoré? 30 segundos. Entonces, no se traben con ese tipo de cosas. Siempre que tengan que mostrar un arreglo, ya tienen el método hecho. Está. El mostrar está. Es copiar, pegar, copiar, pegar. Cuando tengan que leer datos, aquí en este caso crearon un método aparte, pero si no, ya tienen el método hecho. Si tienen que buscar un mayor, si tienen que sumar, pesquen el método y péguenlo. No se calienten la cabeza. Si quieren hacer algo específico, por ejemplo, asumo que leer, guardar tiene el leer y comparará para ver si enciende o no enciende. Pero si no, pescan el método, lo pegan y lo modifican un poquito. No se calienten la cabeza. ¿Sí? Dicho eso, pasamos a lo siguiente. Leer, guardar. ¿Qué es lo que hace leer, guardar? Me caché porque un sprint, otro es mostrar. Ya. En este caso, ¿qué es M1 y M2? M1 y M2 es un valor. ¿Cierto, Antonio? Son variables. Es un solo valor. En cambio, foto y ultra son arreglos. Entonces, como vimos recién en el caso de Fernanda, menos mal no cerró el circuito, si es que yo lo hago así, sería el punto println. ¿Por qué no está con? Ah, el de David Feliciano. Ay, lo cerré, no puede ser. Espérame un segundito para seguir con el ejemplo, porque jeje. Aquí, soy una persona muy lista. Como vimos recién en el ejemplo, si yo quito esto, vamos a comentar por mientras, así, y le chantamos el serial.println a vacunas. Recuerden que vacunas y distancia en este caso son arreglos, son listas de datos. Entonces, si yo trato de hacer esto, me va a decir, oye, no me calza. Yo no puedo imprimir un arreglo. Porque no puedo, tú me estás pidiendo que imprima un dato. Yo estoy acostumbrado a imprimir un dato. Tú me pasas algo y yo lo imprimo. Pero aquí no me estás pasando un algo, no me estás pasando esta cajita. No me estás diciendo, imprime eso. Me estás diciendo, imprime esto. Y para eso necesito más espacio, necesito más acciones. Entonces lo que hace el mostrar, ya lo vimos acá, ¿dónde está mostrar? Lo que hace es ir vuelta a vuelta, parándose en una posición e imprimiéndola. Se para acá, imprime, se para acá, imprime, se para acá, imprime, se para acá, imprime. Y así va avanzando, 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 imprimiendo de uno en uno. Esa es la diferencia. No es que el otro no ocupe el print, es que lo tiene que ocupar de una manera diferente. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? Ok. Volvamos entonces. El leer guardar, ¿qué es lo que hace? Recorre 24, lee los datos recibidos por fotoresistor y ultrasonido. El loco que se dio el trabajo de calcular cuánto eran media hora en milisegundos. Ya, está bien. Hace el delay de la media hora que dice el enunciado, que obviamente para... Cuando ustedes quieran probar esto, obviamente y quiero creer que no le pusiste los 18.000 acá. Leer, guardar, leer, guardar, leer, guardar, leer, guardar. Delay 200. Ahí. Sí, es que eso. De cara a la resolución que dice que es cada media hora, está bien ponerle 18.000 o 180.000, perdón, me disculpo. Pero obviamente cuando estamos haciendo las pruebas no tiene sentido. ¿Ya? Porque si no, imagínense, yo tengo que... O sea, yo puedo modificarlo, pero imagínense ustedes dicen, no, yo quiero probar el código con mi delay que corresponde. Y lo hacen correr. Meten un por datos, o sea, esperan... De hecho, ni siquiera pues, tienen que esperar a que se lean los datos. Lo ponen y se quedan así. Con música de fondo por 24 horas hasta que estén los datos. Literalmente hasta el día siguiente. Entonces, está bien, de nuevo, en el RG, y es importante que lo haya cambiado para acá. Porque si no, aquí nos morimos esperando. Ya, se hace el delay, hace la lectura del resistor, la lectura de la distancia, y lo guarda en la posición con. Bien.
Y el siguiente a analizar, este ya es más contundente. Recorre de 0 a 24, almacena mayor y menor. Y aquí me perdí un poco. Diferencias de distancia. Ah, ya. Tú lo que hiciste fue buscar el mayor del arreglo, buscar el menor del arreglo y entre esos dos calcular la distancia. Eso, ya. De ser así, esto está levemente malo. ¿En qué sentido? En que yo no voy a hacer esa, si es que estoy recorriendo el arreglo completo, yo no lo voy a hacer 24 veces. Porque si yo lo tengo dentro del contador, 24 veces voy a buscar acá el mayor. Por mucho que yo lo haga 24 veces esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así puedo seguir eternamente, solo que me empieza a tirar errores porque me empecé a pegar mal. Por mucho que lo haga 24 veces, este dato va a seguir siendo el mismo. Entonces, esto no puede repetirse. Esto de aquí. Las diferencias de distancia tampoco, porque van a ser los mismos datos que tengo almacenados y no voy a hacer la misma resta 24 veces. ¿Cierto? Entonces, esto de acá, como lo planteó David, que es comparando el mayor y el menor del arreglo en general, tiene que estar fuera del arreglo para poder hacer esa comparación. Luego, condiciones, diferencias. 100 menor a 100, ya, lo mismo. Si esto es parte de ese cálculo, tampoco tiene que estar en el ciclo. Esperar y apagar luces, tampoco, porque va junto con lo otro. Y el valor lumínico tampoco. No, me quería en ciclo. ¿O sí? ¿Alguien que me confirme? Ah, no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Porque esto ocupa el contador. Aquí pueden ver que la solución de David es transversalmente diferente a la de Fernanda. Y sin embargo, ambas están buenas. Entonces, repito, hay tantas soluciones como personas en esta videollamada que tienen que quedar unas 18 o 17. Y eso se nota acá. En este caso, David asumió que era el arreglo completo, que tenía que buscar el mayor y el menor y hacer las comparaciones. Pescó el mayor, pescó el menor, ¿cierto? Calculó la diferencia y según eso encendió o no encendió luz. Y después apagó. Y en el caso de acá, lo mismo. Dijo, voy a recorrer 24 veces. Si la foto midió sobre 200, enciendo roja y si no, enciendo amarilla. Respondiendo al tema de si la vacuna estaba o no estaba. Entonces, esto está correcto. Le faltan algunos detallitos que vamos a ver probablemente en el código. Pero esto está correcto. Esto soluciona el problema. Siempre y cuando no cometamos el error de tirar el ciclo completo, porque este ciclo, si abarca hasta acá, voy a buscar el mayor y el menor 24 veces cuando con una ya lo tengo. Voy a restar los dos valores que salgan de acá 24 veces cuando con una ya lo tengo. Voy a comparar las diferencias que no van a cambiar en esas 24 vueltas. Y voy a apagar las luces en esas 24 vueltas de nuevo de forma innecesaria. Entonces, hay que fijarnos bien qué es lo que ocupa ciclos y qué es lo que no ocupa ciclos. Pero eso afecta en algo en la nota. Yo creo que es como lo importante. Porque el código no está óptimo, no se están utilizando los ciclos de forma correcta. Está bueno, no tendría 0 puntos, pero tampoco tendría los 4. Porque el ciclo no se está aplicando de forma correcta. Las condiciones sí se están ocupando bien, pero el ciclo no se estaba ocupando bien, porque estaba abarcando información que no era necesario abarcar en el ciclo. ¿Se entiende la idea? Ya. Sigamos. Siguiente método. Mayor. El mayor es lo mismo que hemos visto, la única diferencia es que aquí guarda el contador, que hizo guardar el contador, que también está bien. Porque acá hay un minuto. Es que aquí estoy retornando la posición. Y aquí tenemos. Como que según, Dime. que como que según la posición, sí va a leer un dato dentro del arreglo. Entonces ahí mandé la posición. Claro, pero después no leíste el dato directo, po.
Si te das cuenta acá, no lo leíste después del arreglo. Llegaste y hiciste la resta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta situación en específico que saqué del Excel, mi dato mayor es 96 y está en la... Bueno, aquí vamos a poner una escala. El 96 está en la posición 17. Entonces tú estás haciendo esto y el menor está en la posición 21. Entonces lo que te estás enviando es 17, 21 y restándolo los dos que te va a dar 4. ¿Eso está correcto? Ahora el problema no. Exactamente. Esta información de acá no nos aplica porque la diferencia en realidad es 95 entre los dos. Entonces, si tú vas a retornar el contador, ojo acá, porque aquí lo que está retornando es la posición, perdón, si vas a retornar la posición, acá usa la posición. Si vas a retornar el dato, acá usa el dato. Aquí está retornando la posición y acá está utilizando el dato. Entonces, lo que habría que hacer es borrar de aquí y cambiarlo por this max. Y sacar esto. Es decir, dejarlo más similar a como nosotros tenemos este método que, de nuevo, si necesitan buscar un mayor, copiarlo y pegar. Porque busca el mayor. La diferencia con el otro es que el otro entrega la posición, que en este caso no nos sirve. ¿Ya? ¿Alguien que se me haya perdido con el cambio que hice? ¿No? Ok. Sigamos, entonces. Bueno, con el menor ocurre exactamente lo mismo. Esto de acá no va. Bueno, esto sí, esto no. Esto de acá no va. Y esto cambia por this min. Que tenemos que cambiar lo que, o sea, borrar lo que no estamos ocupando. Y ahí se aplica que retorne las dos posiciones, o sea, los dos valores, los resta y calcular la diferencia. Ahí está. Y luego mostrar que lo copié yo. Y esto asumo que no era necesario. Ya con eso está entregando la información, pues, porque tiene el mayor, o sea, tiene las diferencias, tiene si es que están sobre el rango, están bajo el rango, enciende y apaga las luces y finalmente muestra todo. Muestra el mayor, el menor, bla, bla, bla. Entonces, bien. Vamos a echarle una mirada al RG de manera veloz. Vamos a tomar un receso y después vamos a ver mi solución, para que tengamos tres alternativas diferentes, ¿ya? Así que miremos el código. Este es tarea tipo prueba 3, supongo que el tuyo no es el de Fernando. Quiero creer. Creo que tiene M1, M2, sí, sí está el otro. Bueno, tenemos una situación similar. Inicia el eco, el trigger, ¿cierto? Que son los obligatorios para el sensor de distancia de ultrasonido. Estos siempre tienen que estar. El verde y el rojo, que son las luces. El amarillo también. El fotorresistor también. En este caso inicia el mayor y el menor, que le llama M1 y M2. Inicia los arreglos. N2 y N1, no tengo idea qué son. Ah, los datos que va a leer. Ya, aquí podemos ver otra diferencia, otro detalle importante. Fíjense la cantidad de datos que inicia Fernanda respecto a los que inicia David. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Y los dos responden al mismo problema. ¿Por qué? Porque Fernanda lo que hace es iniciar el eco, el trigger, que son obligatorios, los arreglos que ocupa para el sistema, las luces y el fotorresistor. En cambio, David inicia todo. Inicia los contadores, los datos que va a leer, dónde va a guardar la diferencia, dónde va a guardar el M1 y dónde va a guardar el M2. Exactamente lo que dice Fernanda, y para allá iba. Fernanda lo que hace es, en las lecturas, por ejemplo, en el llenar arreglo 1, inicia el value que va a ir dentro del arreglo. En cambio, David inicia acá arriba, N1. Y N1 es el valor que se está guardando en leer datos en leer guardar. N2 y N1. Entonces, ¿cuál de las dos está bien? Las dos están bien, pero aquí hay un detalle que está mal. Si tú inicias acá N1 y N2, esto de aquí no tiene que ir. Porque N1 y N2 ya existen. Es decir, tú una sola vez tienes que decir que sint y double, no tienes que decir cada vez que aparezca. Ahora, si tú los creas acá abajo, les añades el int y el double acá abajo, de acá arriba tienen que desaparecer. ¿Ya? Por ahora vamos a dejarlo todo tal cual y vamos a iniciar el código y vamos a ir viendo los errores.
Este error. Lo movemos. Monitor en serie. Ya, esta es una forma de entregar los datos que es válida, pero que está fea. Se dan cuenta aquí, valor foto 1, valor foto 1, valor foto 1, como que no está atractivo de cara a quien tenga que leer la información. El resto de los trabajos lo hace bien, así que vamos a ir viendo paso a paso. Inicia las variables, ¿cierto? Ya vimos que la diferencia es por eso, que inicia todo acá, pero que se pueden iniciar dentro de los métodos algunas variables que van a ocupar dentro del propio método. Porque en el caso de N1 y N2 solo se ocupan dentro del método, entonces con iniciarla adentro bastizó. En el setup inicia rojo, verde, amarillo, resistor y consola. Luego pasa al ciclo. Leer, guardar, analizar datos, mayor, menor. La distancia mayor es tanto, la distancia menor es tanto. Y aquí está el problema. Ah, no, lo está imprimiendo bien. Pero si se dan cuenta, va valor foto, valor ultra, valor foto, valor ultra, valor foto, valor ultra, valor foto, valor ultra. Esto está feo. Entonces, esto habría que moverlo o adaptarlo o moverlo un método. Yo personalmente prefiero moverlo un método porque ya lo tenemos hecho, lo podemos copiar y pegar y no ahorramos problemas. Lo podemos copiar, lo podemos pegar y adaptamos un poquito. Vamos a esto, ¿cierto? Sí, porque no nos sirve de nada. En este caso, hay que destacar si está correcto. Está mostrando la información, pero no lo está mostrando muy cómodo que digamos. Porque si se dan cuenta, imagínense, para alguien que tiene que leer los datos y si yo quiero mirar los datos de la fotoresistencia, pero están los del ultrasonido entre medio, entonces como que no. Pero eso lo podemos arreglar con el método. Simplemente lo vamos a mostrar en foto, le pasamos 24. Y después el otro es mostrar, bueno, dejamos este texto obviamente, esto es muy importante, y mostrar ultra 24. Y listo. Y uno convierte a... Eso es el cambio que tengo que hacer, pero me da una flojera hacerlo. El problema que tenemos acá es que si se dan cuenta, el método mostrar pide un arreglo de tipo decimal y un valor entero. Pero este arreglo de fotoresistencia no es un dato de tipo entero. Entonces hay dos opciones. Lo cambiamos a decimal, pero eso implica que cada vez que lo llamemos tenemos que cambiarlo a decimal. Y vamos a cachar al tiro donde está. En el loop. Me dice, no puedes convertir en leer guardar. Aquí me dice lo mismo. Tienen que estar todos como decimales, que es lo que yo recomiendo, porque así es más fácil utilizar los métodos de forma genérica. Y ahora vamos a ver cómo la información sí se entrega más bonita. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Y por eso les insto tanto a que ocupen el método que ya tienen creado. O sea que yo ya les, no les creí yo, pero que yo ya les compartí. Porque les facilita la existencia, ya está todo hecho. Si se dan cuenta, entrega la información clara, ordenado, entonces no se tienen que calentar la cabeza con eso. Ustedes lo copian, lo pegan y lo llaman. Es este de aquí. Que ustedes lo tienen. Igual se los voy a pegar acá porque soy un amor de ser humano. Pero que de todas maneras lo tienen. Y este código ya está correcto, ya está funcionando, las luces se encienden y se apagan. Y aquí hay un detalle muy importante, porque yo les dije, hay errores chiquititos que vamos a tener que arreglar en el código, pero que están arreglados ya en el código, solo que acá no están, porque acá enciende, por ejemplo, la luz amarilla y jamás la apaga en el RG. Pero si nos vamos al código, está apagado. Acá la apaga. Entonces, en este caso tenemos el pequeño detalle de que el RG no se condice al 100 con el código, pero al mismo tiempo el código soluciona los problemas que traía el RG. Así que no hay mayor problema con eso. El código está funcional, como ya pudimos ver, y es una manera transversalmente diferente de resolver el mismo problema. David, ¿no hay problema que comparta este código en el campus? Entonces ahora van a tener dos alternativas de cómo resolver el mismo problema por dos de sus compañeros. Y aparte van a tener mi solución, que van a ver que si bien va a tener parecidos, no va a ser totalmente igual.
Como le puse prueba 3 2022, resolución ya. Propiedades, prueba 3 2022, resolución por David Bravo. Público. Copiamos el enlace y lo movemos al campus virtual cuando me acuerde dónde lo dejé. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer el resto de la clase? Ya vimos 2 ejemplos resueltos por sus compañeros. Ahora viene el siguiente paso. Yo les voy a... Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso, obviamente. Solución, prueba 2022. David. Bien. Entonces ahí tenemos 2 resoluciones diferentes, están compartidas para que ustedes puedan acceder. Ahora vamos a tomar un pequeño break, porque son 20 para las 4. Vamos a tomarnos hasta las... Bueno, 5 minutitos de descanso para estirar las piernas, para ir a buscar agua. Yo voy a dejar el video del perro nuevamente, que dura exactamente 5 minutos. Aquí está. Voy a dejar de nuevo el video del perro de fondo. Y cuando el perro decida que volvamos, volvemos. ¿Les parece? La pantalla de apoyo. Vamos a tirar al perro para allá. Para que el perro haga lo suyo. Aprovechen de estirarse, de ir a buscar agüita, etc, etc, etc. Vamos a cortar la música. Y vamos a dejar a nuestro amigo perro.
Oh, qué bueno. El poto de la transición. Se acabó el perro. Hemos vuelto. Vamos a poner la música. Vamos de vuelta. 2 décimas menos para Julián, inmediatamente, por el comentario emitido. Ya, compartimos pantalla. Abrimos el chat. Dejamos la pantalla del lado. Ya, ahora vamos a ver mi solución, que la vamos a pasar por encimita porque ya tenemos más o menos nociones de las soluciones. Y vamos a comparar. Y por favor dime que no es la única copy, que no soy una persona tan tonta. Prueba 3. No, 3, resolución. No puede ser. Voy a tener que armar mi circuito de nuevo, y mi código de nuevo. Nada que hacer. Hay que reírse. Este es mi correo. Yo estoy. Ah, ya, volví. Ay, cerré el otro, ¿cierto? Sí, sí. Anita, ¿dónde tienes el. Me acuerdo. Pégame un dos. Voy a extraer al tiro. Vamos a ver mi solución entonces, y vamos a ir comparando y viendo las diferencias con las soluciones de Fernanda y de David. Y quienes también lo hayan resuelto van a poder ver las diferencias con sus propias soluciones. Y quienes no la hayan resuelto van a tener 3 soluciones para comparar y para estudiar. Para poder ver más o menos cómo se interpreta y cómo se lee los datos y demás. Entonces, el enunciado sigue siendo el mismo, obviamente, esto no va a cambiar, pero cambia. Generar un algoritmo que lleve el registro de estado de vacuna y mantención de distancia en proceso de vacunación. Yo creo que no pude haberlo definido más general, no pude haber sido más apretado con las palabras en la definición del análisis del problema. En las entradas tenemos lectura de datos lumínicos, lectura de datos lumínicos recibidos, datos de distancia recibidos. Bueno, aquí yo mismo me hubiera quitado un punto porque aquí falta el por cada vuelta. Acá arriba. Para decir que estos son datos de cada vuelta. Me dividieron por cada vuelta, lectura de datos lumínicos recibidos, datos de distancia recibidos. Pantalla de entrada, al igual que en los otros casos no hay. Salidas, encender luz correspondiente. Yo aquí defino, básicamente aquí están todas las luces. Luego menor, mayor, el arreglo de las luces y el arreglo de las distancias. Y en la pantalla de salidas, como dijimos antes, no tienen que ir lo relacionado con las luces, pero sí todo el resto. Es el menor es, el mayor es, menor es, el mayor es, el arreglo de luces es, y el arreglo de distancias es. Luego nos vamos a los procesos, iniciar variables, llenar arreglos, comprobar luces de distancia, buscar mayor, menor y mostrar arreglos. Esto inclusive se podría generalizar un poco más. Iniciar variables, llenar arreglos, comprobar luces de distancia, calcular y mostrar. Listo. No nos complicamos la existencia. Otra alternativa. De nuevo, si se dan cuenta, aquí yo soy un poquitito más específico en los procesos, pero siguen siendo bien generales. Es lo importante. Aquí nosotros tenemos que hablar en humano, en persona, de cara a cualquier otro usuario que venga a ocupar la herramienta. Y en las funciones tengo comprobar luces, comprobar distancia, mayor, menor, mostrar y llenar arreglos. En mi caso no le puse detalle porque como era la pauta para la profe, como quedaba un poco lo mismo, pero en el caso de ustedes, si no me equivoco, una pequeña descripción. ¿Qué hace? Leer datos y guardar. Ver condiciones para entregar resultados. Calcular el mayor, calcular el menor. Algo así. Aquí comprobar luces sería guardar datos de luces. Comprobar distancia, guardar datos asociados a distancia. Mayor, buscar el dato mayor. Menor, buscar el dato menor. Mostrar el dato menor. O imprimir tantas cosas. Llenar arreglo, llenar los arreglos. Todo dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Aquí podemos ver entonces el algoritmo. Aquí tendría que llevar su respectiva línea, ¿cierto? Y decir llenar arreglo, comprobar distancia, comprobar luces, mayor, menor, imprimir mayor, menor, mostrar luces y mostrar distancia. ¿Se dan cuenta? Este RG es un poquito más ordinario y lo defino, lo aclaro desde ya, un poquito bastante más ordinario por el hecho de que esto estaba pensado, o sea, esta pauta está hecha para tratarla con la profe. Entonces ya no nos preocupábamos tanto del detalle, de que esto fuera con el ciclo y todo el tema, porque nos interesaba que la prueba se pudiera resolver. Una vez que la prueba se pudiera resolver, ya nos dejamos de preocupar. Entonces, obviamente, esto le falta detalle y es el punto que tienen que tener ustedes en cuenta cuando resuelvan esta prueba.
Y tienen que meterle más detalle el que le metimos nosotros a la resolución. No, usted viene a tomar aquí tan no era nada. En la parte de las funciones no hay que poner las cositas de paréntesis, por ejemplo, mostrar algo acá, en el nivel de módulo te refieres tú, ¿o no? En el análisis. En el análisis. Exactamente, Sí. pues lo que decían, o sea, no es necesario poner el detalle acá. Si se lo ponen mejor, pero no es necesario, ¿ya? Lo importante es que una vez que lo ocupas acá, por ejemplo, acá sí tienen el detalle, ¿está? ¿Se entiende? Si no, así. Sí, sí, ya. Perfecto. Lo mismo que les dije. Aquí son los mismos pasos, básicamente, iniciar variables, llenar arreglos, comprobar distancias, comprobar luces, que son comprobar luces de distancia, buscar mayor, menor y mostrar, buscar mayor, buscar menor, print mayor, print menor, o sea, buscar mayor, buscar menor y mostrar, querían aquí, las acciones, y mostrar arreglos, querían, que de hecho está acá. Luego nos vamos a los métodos. ¿Qué hace comprobar luces? Comprobar luces lo que hace es rellenar el arreglo, hacer un leer. Entonces lo que yo hice, y si se dan cuenta se nota al tiro por el tipo de texto y por las líneas, que yo ocupé el leer que está acá y lo modifiqué un poquitito. Recorrer arreglo, comparto. No, estoy comprobar luces. Ah, sí, porque estoy comparando. Nada que ver. Pero se dan cuenta que ocupé el mismo estilo. Lo que hice fue copiar los métodos del otro lado y lo adaptando un poco. Entonces recorre y compara. ¿Qué compara? Si las luces en este momento, la luz que se está comparando, o sea que estamos, porque ya están los arreglos llenos, entonces recorre todo el arreglo y va posición por posición revisando las luces. Es decir, lo mismo que han hecho los métodos de los chiquillos. Que ahora abro los otros métodos cuando los pille. Bueno, entonces tengo todos. Vamos a ver que es exactamente el mismo tópico de solución. Ahí abajo, una molestia. Llenar arreglo, diferencia de distancia, buscar mayor, buscar menor, mostrar. Diferencia de distancias. ¿Dónde están? ¿Esto no lo tiene? Bueno, sí, si el valor es mayor a 200, se dan cuenta que lo hace en el momento en que lee. Lee el dato, determina si es mayor a 200, enciende y si no, enciende amarillo. En mi caso, primero lleno los arreglos y una vez que están llenos, compruebo las vacunas. ¿Qué otra forma de solucionarlo? Porque si nos vamos al duro del enunciado, decía, una vez almacenados todos los datos, entonces, técnicamente, una vez que están todos los datos guardados, se deberían hacer los cálculos, pero las dos soluciones están igual de buenas. Entonces yo tengo a todos arreglos llenos y una vez que los tengo llenos, recorro el de las luces. Si es mayor a 200, enciendo, si no, enciendo la otra. Y esto acá no tiene que estar, este retornar mayor se nota que lo copié mal. Bueno, calculo lo mismo, en comprobar distancia. Y aquí hacemos lo que estábamos mencionando. Aquí vemos la otra forma de resolver el mismo problema. En este caso, no aplicaba el de David porque David lo resolvió de otra forma, pero el diferencia de distancia que ocupó Fernanda dijimos que hasta 0, hasta 23, y esto más 1. ¿Cierto? Esta es una forma de solucionarlo. Bueno, aquí podemos ver la otra. Desde 1 a 24 y restando este al anterior. Si se dan cuenta, al I menos 1. Y obviamente haciendo la comparación del valor absoluto. ¿Se ve la diferencia entre las dos? ¿Alguien que no la entienda o que prefiera que la muestre más en detalle? ¿No? ¿Clarísimo? Clarísimo. Ya, entonces tenemos nuestro comprador de distancia. Y ahora pasamos al mayor. ¿Qué hace el mayor? Bueno, este mayor está sacado descaradamente desde acá, que es lo que yo pido que hagan. Y vamos a ver que está igual, mayor a 0, recorrer arreglo, en este caso buscar mayor, comparar, asignar nuevo mayor. Si se dan cuenta, está igual. Se nota que no lo hice yo directamente porque tiene las flechitas, de hecho, para que vean que lo copié. Yo copié ese y lo pegué acá y le cambié los nombres. Bueno, me gusta total, me gusta tamaño, entonces le puse tamaño. Arreglo y tamaño.
Entonces, ojo con eso. Cada vez que puedan utilizar algo, háganlo. Y lo mismo ocurre con el menor. En el menor, lo único que hice fue adaptarlo un poquitito. Aquí no está, pero ya sabemos que el menor y el mayor cambian en dos signos, cambian este signo, y cambia aquí el valor que se le tiene que asignar al inicio, pero el resto son iguales. Entonces el menor está aquí, hace exactamente lo mismo, está copiado y pegado. El mostrar, de nuevo, está copiado descaradamente. El método mostrar está copiado descaradamente. Lo podemos ver. Y el método llenar cambia un poquitito, porque en este caso ocupo el leer dato luz y el leer dato distancia. ¿Ya? Entonces, la única diferencia real es el llenar arreglos. Todo el resto de métodos están copiados desde la base, porque la base por algo es la base, para que ustedes la puedan utilizar de base. ¿Ya? Vamos a descargar esto, lo vamos a dejar en campus de manera inmediata, ya lo descargué, lo vamos a descargar 2 veces. Bien. Alguno. Lo dice ordinario. Y tenemos nuestro RIG. Ahora lo que vamos a hacer es, creo que puedo tener una copia de este para no tener que hacer todo el circuito, ¿no? Vamos a ocupar uno de estos, duplicar. Y va a ser prueba 22, resolución champa del juego. Y vamos a ir escribiendo el RG que tenemos acá, porque como borré el código la semana pasada para hacer el otro ejemplo, es lo que tuve. Vamos a ir viendo bien cómo se llaman nuestras variables y le vamos a ir cambiando los nombres para adaptarlo a nuestra solución. Este es el ejemplo, así que no, este sí. Tampoco. Ah. Un segundito, este de acá es. Ah, porque estaba buscando un nada que ver. Ya, entonces dentro de nuestro, vamos a dejar el setup igual, ¿cierto? Porque a lo largo es lo mismo. Y nos vamos a ir al loop. El loop lo vamos a anunciar. Y vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué es lo primero que yo hago? Vengo por acá. Llenar arreglos. Después, comprobar distancia. ¿Se le pasa algo? Sí. Después, comprobar luces. Después, mayor. De distancias, 24. Como nos tocó. Excepto el dato de distancia. Después, menor, que es lo mismo. Después, imprimir. Y después, mostrar los arreglos. Y a poner distancia y vacunas porque ya están los arreglos. Entonces, aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Comprobar luces. Método comprobar luces. ¿Retorna algo? Este retorno está malo, así que no retorna nada. Comprobar luces. ¿Qué recibe? Nada. Hacemos nuestro código, ¿cierto? Recuerden, siempre que ustedes inicien un método, poner el corchete arriba, corchete abajo y ponerse a escribir al medio. Y así se ahorran el tema de tener que andar abriendo y cerrando corchetes, que me falta una acá, que me falta una allá. Se facilita la existencia.
Y tenemos ahora nuestro for, que está aquí. Comparamos. Si luces I es mayor a 200, que en este caso se llama vacunas. Y va adentro, encender, esperar, apagar. Y si no, es luz amarilla. ¿Cómo se llaman acá las luces? Rojo con mayúscula, verde y amarillo. 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 Y tenemos nuestro método pasado. Lo que esto de acá ya dijimos que está malo. De hecho, voy a resubir el archivo, lo voy a resubir arreglado. Es decir, le voy a quitar esta cola, que no tiene nada que ver. Y ahora nos vamos al siguiente método, comprobar distancia. ¿Qué es lo que diferencia comprobar luces de comprobar distancia? Todo esto es igual, si se dan cuenta. Y de hecho tiene un signo menos. Así que, como los informáticos somos flojos, copiamos y pegamos. Sacamos el else y modificamos nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Si el absoluto de distancias, bueno, cambia también esto de aquí. Si el absoluto de distancias menos la distancia anterior es mayor a 100, se enciende la luz roja y verde. Estaría pasado. Siguiente, mayor. El mayor, ya lo hemos visto varias veces. Bueno, el doble lo vamos a poner. Lo que está con la distancia. Luego el mayor. ¿Qué se le pasa? El arreglo. Pinta mano. Inicializamos la variable absurda, que es el mayor. Va a ser igual a 0. Hacemos nuestro ciclo. Después de hacer nuestro ciclo, dentro hacemos la comparación. Es mayor que, menor que, arreglo, posición I. Hacemos nuestro cambio de variable, ¿cierto? Esto ya lo hemos hecho varias veces, por eso lo estoy pasando rapidito. Main va a ser igual a arreglo I. Y finalmente se va a retornar el valor que quede en arreglo I después del for. Bueno, en main en realidad. Copiamos. Pegamos. Y ahora nos vamos al menor. ¿Qué cambia? El nombre de la variable. El nombre de la variable. El nombre de la variable. La posición del mayor y menor, porque ya no nos interesa que sea mayor, sino que sea menor. Y el valor que tiene que ser un absoluto. Y mantenemos esta estructura. Mayor y menor están hechos. Siguiente paso. Mostrar. ¿Cómo es mostrar? Ya lo hemos visto. De hecho, la borré con embarrar, o sea, la embarré con borrarlo. Y recorrer el arreglo, que es básicamente el ciclo. Y en vez de ir un if con condición, lo único que tenemos que hacer es imprimir el dato de la posición i. En este caso es 100.println, ¿cierto? Se me cambió el teclado. Al arreglo en la posición i.
Ya, pues, no tengo que tocar. Ahí sí, en la posición I. Luego pues algo que se enciendan las luces rojas cuando la distancia, quizás me lo comí en el RGA. Ahora que lo dices, sí, me lo comí en el RG. Gracias por la corrección, Sebastián. Entonces aquí sería un else, porque si es que la distancia es mayor a 100, se enciende un verde, y si es que no, se enciende el rojo que da alerta. Muy atento, muchas gracias. Esto sería el punto println, que se encarga de imprimir nuestro dato del arreglo y va recorriendo todo el arreglo, así que lo va imprimiendo. Ahora obviamente me tengo que dar conmigo un punto y coma, algún paréntesis. Dice llenar arreglo, no está declarado. Ah, porque todavía no. Bueno, si quiero el resto de los métodos, podría partir por eso. Dice que mayor no está declarado. Double. Double. Distancias no está declarado porque el arreglo es distancia. Que pasa por tratar de acomodar un código dentro del otro. Y llenar arreglo no está declarado. Y eso que es una matching function con println. Es una maja para todo, no sé por qué me está tirando solo. Ya. Entonces, ¿qué me falta para añadir? El mayor en menor está listo, el mostrar está listo, el llenar arreglos. ¿El llenar arreglo recibe algo? No, entonces un void. No podemos crear aquí. Void llenar arreglos. Recorrer arreglos. Esto es como el típico de cualquier cosa que hagan con ciclos, o sea, con arreglos. Esto tiene que quedar bien claro que siempre va a haber un ciclo metido entre medio. Entonces creamos nuestro ciclo y de ahí empezamos a hacer cosas. Luces, que es leer dato luz. Aquí se llama vacunas. Vacunas. Y es igual a leer dato luz. Y distancia en la posición I igual leer dato distancia. Ustedes se preguntarán por qué aquí yo estoy llamando un método, porque hasta el semestre anterior se entregaba el método de distancia hecho, pero como es una línea de código, da como lo mismo. Igual se lo voy a mostrar porque ya lo conocen. Que retorna la lectura, bueno, int, dato, sabe, igual, de el fotoresistor y retorno de. El método no hace nada más que eso, lee el dato y lo retorna. Entonces, perfectamente podrían aquí, en vez de tirarle el método, simplemente hacer la lectura. Pero como acá yo le puse el método, ocupo el método. Y a ver qué me dice, no matching función por call to print ln en la línea 42. No, debe ser la línea 42. ¿Qué es el serio punto print ln no funciona? Dame un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Comparemos con esto de aquí, volvemos a mostrar. Mostrar doble arreglo, un tamaño. Serial.println. Profe, puede que sea porque colocó el arreglo de la luz como entero. El arreglo de la luz como entero. No está como decimal. Mm. Gracias igual, pero no es en esta situación el caso. Pero algunos son me dice que es char. Creo que no tiene sentido.
A menos de que me esté comiendo alguna estupidez muy pequeña, que igual puede ser, porque pasa. Mm, 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 mm. Double, double. Echando ropa. No tengo misión de tener arreglos. En llenar arreglos. Ah, yo sé cuál puede ser un problema. Vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a cambiar esto de aquí. Ya, sacamos esto. Tamaño no está declarado, me dice. Ay, ay, ay. El método problemas, obviamente. De hecho, si después de crear eso, probablemente. ¡Eh! En void comprobar distancias. Me dice distancia. Me dice que no puedo hacer esta conversión, pero si la hice recién acá. Diferencia, distancia, subs. ¿Dónde está? Porque está con mayúsculas. Bueno, estas cosas pasan de nuevo cuando uno trata de modificar un código que no es suyo. No es tanto por el conocimiento, sino que por el hecho de ocupar variables con diferentes nombres. Etc, etc, etc. Mm, mm, Pero me dice que la conversión en el 42. No hay nada que convertir, pues. ¿Qué está sucediendo? Vacunas es doble. Que no tendré que darle una vuelta terminada la clase porque claramente estoy con problemas de variables, no con otro tipo de problemas. Que igual puede ser, bueno, no voy a eh, decir algo de lo que no estoy seguro, pero no es la primera vez que cuando uno genera una copia de otro archivo, se generan redundancia en ciertos nombres. Aquí me está pidiendo. Está diciendo que en el println. ¿Qué es el println? No, un println. ¿En serio? ¿Cuánto println en el mayor? Menor. Está bien. Voy a retornar valores. Ah, fíjense el detalle. Mayor minúscula, mayor minúscula, mayor mayúscula. Estoy tratando de imprimir un método sin pasarle parámetros. Ese era todo el problema. Estaba tratando de imprimir un método sin pasarle parámetros. Es importante que si yo a esto le llamo mayor con mayúscula a la variable, tengo que pasar la variable para imprimir. De lo contrario, es mejor pasarle más y me. Y así las diferenciamos más. ¿No? Menos mal encontré el error, no me gusta cuando no encuentro los errores en las clases. Y dice que distancia no está declarado en la línea 44. No, estoy tratando de imprimir distancias, ¿cierto?
Entonces, ojo con eso, que no les pase lo mismo que a mí. Traten de diferenciar harto los nombres de las variables con respecto a los nombres de los métodos, porque si no puede pasar eso. Estaba con un problema de una mayúscula y una minúscula y bueno, decidió implosionar. Mi código se demora harto más porque está haciendo los delays de las luces, así que los voy a apagar. Comprobar luces. Delay de luces. Delay de luces porque podemos ver los datos. Estoy haciendo la impresión de los datos. Vamos a detenerlo para mirar los datos. Está imprimiendo los dos arreglos, ¿cierto? Y está imprimiendo el mayor y el menor, pero el problema es que acá yo no le tengo nada. Aquí yo lo imprimo, ¿no? Entonces, aquí lo correcto sería el punto print. El mayor es como lo tenían sus dos compañeros, que ya vimos. Pero yo no lo comí porque, de nuevo, este ejemplo era para mostrarle a la profe, entonces uno se come algunas partes que no son tan relevantes de cara a asegurarnos de que esté bien el enunciado para la prueba. Arreglo distancias. Serial contra arreglo botón del tobillo. No, con ese H. Y ahora va a cambiar un poco cómo se muestran los datos. Vamos a hacer que dé una vuelta. Y podemos ver que ahora está, obviamente, como no me moví, el mayor y el menor no pasó nada. Lo mismo en las luces. O sea, no sé. Si no me muevo, no cambia el mayor y el menor. Ok, eso es raro. Mayor, le estoy pasando distancia, ¿no? Sí, distancia 24. Mayor es 0. Si el mayor es menor. Ya. ¿Okay? Y aquí tengo algo que voy a tener que solucionar después de clases, porque esto sí que no sé lo que puede ser. Porque se dan cuenta que yo estoy... Mayor 0, ¿cierto? Hacemos el ciclo. Si el valor es mayor al ciclo, hacemos el cambio. Y retornamos al mayor. Y lo mismo con el menor. No me retornan 0 los dos. Y ni siquiera debería retornar 0, porque hay un 4.355.340. Así que no hay por dónde que hay un 0. Pero bueno, esto ya lo solucionaré yo por mi cuenta después y subiré la corrección. Lo importante es que el resto ya vieron que funciona. Vieron que cuando uno trata de copiar códigos de otro lado, lo que tiende a ocurrir es lo que me pasó a mí. Que por copiarlo apurado, cometí el error de no fijarme en el nombre de la variable. Estaba tratando de imprimir un método. En el momento en que imprimo un método me aparece ese listado de errores, porque si se dieron cuenta era contundente. De hecho, vamos a hacer el ejemplo de nuevo. Para que veamos. Que no era un error pequeño. ¿Y todo por qué? Porque estaba tratando de imprimir un método. Técnicamente yo puedo imprimir un método, ojo con eso. ¿Cómo imprimo un método? Imprimo lo que sale del método. Esto se puede hacer y no pasar por la variable. No sé si es que acá se puede hacer, pero en general se puede hacer. Me comí un punto y coma. No me comí un paréntesis. Ah, no, perdón, paréntesis. Esto se puede hacer. Pero tiende a enredar más a la gente. Por gente me refiero a ustedes. Entonces no es la idea enredarlos tampoco. Pero si se dan cuenta, el código funciona. No sé por qué está tirando ceros, tiene que ser algún problema que se me está pasando. Pero le echaré un ojo después. La cosa es que puedo hacer esto. Puedo imprimir un método. Pero lo que no puedo hacer es tirar el nombre del método solo. Tiene que ir o con sus parámetros o alguna variable que yo haya guardado, como en este caso son el más y el me. ¿Se entiende? ¿Se entendió cuál fue mi error? Porque puede que les pase en la prueba. Entonces es bueno que lo tengan claro. ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer es lo mismo que con los chicos. Vamos a compartir mi código, que mi código es bastante más ordinario. Igual lo vamos a compartir.
para que no les cuente. No me digan, no, el profe no subió el material, que se quiere estar por cual. Solución chantal, me parece. Lo copiamos, ¿cierto? Nos vamos a nuestro querido campus virtual, añadimos una URL, resolución ordinario, guardamos los cambios. Y con eso ya daríamos por terminada la última clase de este semestre. Lo único que nos queda es la prueba del jueves. Para quienes estuvieron en ayudantía en la mañana, si me pueden confirmar, el Joaquín estableció una ayudantía para el miércoles a las 8 de la noche, ¿cierto? Yes, ya. Bueno, para quienes no estuvieron en ayudantía, el Joaquín les dijo a los chiquillos que eligieron un horario para hacer una ayudantía y por alguna razón eligieron el miércoles a las 8 de la noche. Eso no es problema de ellos, yo no lo decidí. Estaban obviamente todos libres de asistir. Supongo que el Joaquín les dejará el enlace en el Discord para que estén atentos. Porque esa diferencia de la otra ayudantía, yo no voy a pasar el enlace porque no va a quedar grabado. No tiene sentido grabar una ayudantía, subirla y dejarla ahí para 2 horas después. Mejor quien vaya, que vaya, y quien no vaya, que no vaya. Sí. ¿Qué más? La prueba no va a ser nada que no hayamos visto, como ha sucedido en las ocasiones anteriores. Ya les expliqué más o menos cómo va a ser el formato. El circuito se los voy a pasar el miércoles en la tarde para que lo puedan llegar con el circuito hecho a la prueba. Y no hay mucho más que añadir al respecto. No sé si alguien quiere comentar algo, insultarme de alguna manera también. Están en su derecho. ¿Alguna duda respecto a la asignatura? Respecto al tema de notas, por mientras, después de las pruebas no nos vemos más. No, después de la prueba no nos vemos más, a menos de que se vaya en examen. Y por favor, no se vaya en examen. Respecto al tema de las notas, mientras no tenga intranet, que todavía no tengo, gracias a Universidad de la Frontera, todavía no puedo subir las notas. Sí, la prueba es el jueves a las 14:30, mismo horario de clases. Mañana es feriado, efectivamente, mañana no se trabaja. Bueno, yo trabajo igual, pero acostado. ¿Qué les iba a decir? El jueves después de las 4:30 ustedes tienen clase. O sea, después de esta clase tienen más clases. Sí, Evo. Ya. Entonces, no les puedo ofrecer eso porque no están todos. Como plazo máximo para la entrega de la prueba, les puedo dar hasta las 4:50 entonces para que se vayan a la otra clase. ¿No tienen prueba en EDO? Díganme que no tienen prueba, por favor. No, vaya. Eso es bueno. Bueno, les voy a dar desde las 2:30 hasta las 4:50, 4:55. En realidad, hasta la hora que decían ustedes, yo voy a dejar el campo abierto hasta las 5. La prueba no va a estar larga. Ya vieron que gran parte de los ejercicios se puede replicar código, replicar RG. Así que por favor practiquen, échenle un ojo a los diagramas, échenle un ojo al código, acostúmbrense a ver las situaciones comunes y ese tipo de cosas, ¿ya? Sí, no quiero que nadie se eche el ramo, por lo menos de los que asisten a clase. Yo quiero ver por lo menos 15 aprobados, que son los 15 que están acá. Y obviamente mientras más aprobados mejor, pero ese es como mi mínimo, lo que espero. Y eso, pues chicos, sin tope para enviar el análisis, no, esta vez les voy a abrir el plazo completo. A las 5 va a estar entregado análisis, desarrollo y código. Y ustedes ven cómo distribuyen su tiempo. Recuerden que el análisis y el desarrollo valen aproximadamente un 80% de la prueba. Y el código es lo menos relevante de los 3 componentes. ¿Ya? Y eso, si no hay más consultas, cerramos la clase por hoy. Nos veremos la otra semana, pero ya no hay más clases. Fue un gusto. Espero no verlo del otro semestre. Por favor, no aparezcan en el otro semestre. Si no es mucho pedir. Y eso. Nos vemos.